Muy buenas tardes a todos. A continuación, voy a compartirles algunos datos claves acerca de los principales cambios de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo del síndrome coronario agudo. Mi nombre es Ángela Herrera, soy cardióloga intervencionista. Actualmente trabajo en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia. Para mí es un honor compartir este espacio académico con ustedes. Vamos a empezar entonces por recordar un poco cuál era la evidencia que teníamos hasta ahora disponible y cómo entre 2017 y 2020 las guías separaban estas recomendaciones para el síndrome coronario con elevación persistente del ST y el síndrome coronario sin elevación persistente del ST en dos documentos que fueron publicados en fechas distintas, 2017 y 2020. Sin embargo, el año pasado, 2023, ya se integran estos dos escenarios clínicos, el agudo con elevación del ST y sin elevación del ST, y es un gran documento extenso, lleno de muchísima evidencia y recomendaciones bastante valiosas, en el cual nos hacen principalmente unas recomendaciones nuevas y otras que han sido actualizadas y que han sido revisadas. Esta guía contiene un total de 193 recomendaciones, de las cuales 106 son de clase 1, con un nivel de evidencia A en 56 de ellas. En la presente charla pretendo compartirles acerca de los principales cambios que existen entre las guías de 2017-2020 a las de 2023. Y vamos a empezar por comentar acerca de las recomendaciones que hacen con respecto a las imágenes para pacientes con sospecha de infarto sin elevación del ST. Vemos cómo en las versiones de 2017-2020, en pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sin recurrencia de dolor torácico, con un electro normal, troponina normal, pero todavía con sospecha de un síndrome coronario agudo, se recomienda, y aquí es muy importante tener en cuenta las diferencias en el lenguaje utilizado en el momento de brindar la recomendación, se recomienda una prueba no invasiva de estrés, preferiblemente con imagen, para la inducción de isquemia o un TAC coronario antes de decidir una estrategia invasiva. Esto tenía para este momento una recomendación 1B. Ya para 2023, la clase de recomendación baja, sin embargo, el nivel de evidencia que respalda esta recomendación sube. Y ahora lo que nos dicen es que en pacientes con síndrome coronario agudo, troponina de alta sensibilidad que no esté elevada o que sea incierta, electro sin cambio, sin recurrencia de dolor, se podría entonces o debería ser considerado el TAC coronario o un test de estrés no invasivo como parte del estudio inicial. Y vamos a ver cuál es la evidencia que realmente está soportando esta recomendación, que ha bajado su, digamos, poder, su grado de recomendación, con una fuerte evidencia que respalda el por qué no siempre, por lo menos en cuanto a lo que se refiere al Corotac, es la estrategia de elección. Y básicamente hay una gran cantidad de evidencia de estudios como el ROMICAT-2, estudios como el Beacon o el Rapid CTCA, no demostraron de manera contundente una disminución en la instancia o en la admisión hospitalaria, tampoco resultados clínicos mejorados a un año, con un aspecto que quizás es muy importante tener en cuenta, y es un incremento modesto en la duración y el costo de la hospitalización, debido a que no se demuestra un beneficio neto de gran poder en este grupo de pacientes. De ahí que su recomendación de uso, al menos no rutinario, esté recomendado en las guías. Sin embargo, no deja de ser un estudio útil. Sobre todo tiene valor añadido en escenarios en los cuales la troponina no es concluyente, incluso cuando el electrocardiograma no lo es. Por supuesto, un Corotac normal, bien indicado en el paciente, que pueda ser bien interpretado, y si es normal, sin lesiones coronarias, tiene un alto valor predictivo negativo para excluir el síndrome coronario agudo. El uso incluso sistemático en pacientes en quienes ya se ha hecho la estrategia del rule out por medio de las troponinas ultrasensibles después de la alta hospitalaria, puede identificar placas obstructivas o no obstructivas, y de esta manera guiar el tratamiento o bien estratificaciones invasivas o funcionales que requiera el paciente en función de su riesgo y sus síntomas.
Podría eventualmente utilizarse para pacientes con infarto sin elevación del ST de bajo riesgo muy seleccionados y en casos, como les mencionaba, de coronarias normales, enfermedad coronaria no obstructiva o incluso una enfermedad coronaria documentada, pero en lechos distales, puede que incluso se pueda omitir el requerimiento de una arteriografía coronaria. Recordar las limitaciones importantes que se tienen con el Corotac, pacientes con taquicardia, con enfermedad coronaria ya establecida o incluso en quienes ya se haya hecho implante de stents y calcificación, limitan bastante su interpretación, por lo cual este estudio debería no indicarse en estos casos. En segundo lugar, tenemos también recomendaciones que fueron revisadas y actualizadas en cuanto al tiempo que se debe manejar para determinar una estrategia invasiva en el paciente con un infarto sin elevación del ST. En 2017 y 2020 nos recomendaban una estrategia invasiva temprana, menos de 24 horas, en pacientes con cualquiera de los siguientes criterios de alto riesgo: un diagnóstico de infarto sin elevación del ST, que ya está establecido por un algoritmo diagnóstico bien aplicado, cambios dinámicos o presumiblemente nuevos, contiguos del ST o de la T, sugestivos de isquemia en curso, elevación transitoria del ST y un Grace Score mayor de 140. Esta era una recomendación de alto, digamos de una clase alta, de alto grado, con un gran nivel de evidencia soportándolo. Sin embargo, hay algunas modificaciones y la clase de recomendación en este aspecto baja, con un nivel de evidencia bastante fuerte que sigue respaldando esta recomendación. Y nos hablan ahora que la arteriografía coronaria o la estrategia invasiva debería ser considerada como en pacientes en menos de 24 horas, en pacientes con al menos uno de los siguientes criterios de alto riesgo. Ahora está un poco mejor digamos, establecido. ¿Cuáles? Porque antes no nos quedaba claro, estaban diciendo cualquiera, aquí nos dicen al menos uno de los siguientes criterios de alto riesgo, con un diagnóstico confirmado de infarto sin elevación del ST, basado nuevamente en algoritmos, cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T, elevación transitoria del ST y un Grace Score de 140. Si bien los cambios parecieran ser sutiles, vemos que el grado de recomendación baja y vamos a ver a la luz de la evidencia por qué esto ocurrió de la siguiente manera. Hay muchísimos estudios entonces que han aportado a esta recomendación. Todo o gran parte pudiera recogerse en este gran metaanálisis de más de 10.000 pacientes, 17 estudios aleatorizados controlados. Este estudio que se realizó la pregunta en pacientes con infarto sin elevación del ST, ¿será que una estrategia invasiva temprana mejora los desenlaces clínicos cuando se compara con una estrategia más diferida? Vemos principalmente aquí en el tiempo una heterogeneidad bastante importante en el tiempo que se estableció para cada uno de estos estudios como temprano o como tardío para la realización de la arteriografía coronaria. Entonces ya empezamos a ver cómo hay una heterogeneidad también en las prácticas seguramente locales que se incorporaron a la evidencia que finalmente fue recogida en estos estudios. Pero para hablarles de lo grande que es importante tener en cuenta es acerca de los desenlaces, y lo que se encontró es que para mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, para revascularización repetida y sangrado mayor e incluso para ACV, no hubo diferencias estadísticamente significativas, como sí pues una tendencia o un poco más de fortaleza, sobre todo en lo que tiene que ver con isquemia recurrente, y esto un poco sí haciendo hincapié en que los pacientes que tienen cambios dinámicos del ST sugestivos de una isquemia continua, quizás en este escenario entonces la realización temprana de la arteriografía coronaria, de la estrategia invasiva en menos de 24 horas, sea lo indicado para estos pacientes. Para otros desenlaces gruesos, como lo estamos viendo de infarto de miocardio, toda mortalidad por todas las causas, sangrado mayor y ACV, no hay una diferencia estadísticamente significativa, por lo cual la clínica del paciente y su riesgo, por supuesto, es lo que nos debe determinar la prontitud de la misma.
En cuanto a recomendaciones para la terapia antiplaquetaria y anticoagulante en infarto con elevación del ST, la recomendación también está presenta un cambio bastante más pronunciado y dramático. Pasamos de una recomendación grado 1A a una 2B. La clase y el nivel de evidencia también entonces caen para esta recomendación. En el 2017 y 2020 se recomendaba un inhibidor de P2Y12 potente, prasugrel o ticagrelor. Clopidogrel si no estaban disponibles o si estaban contraindicados antes o al menos en el momento de la intervención coronaria percutánea y mantenerlo por 12 meses a menos que haya contraindicaciones con riesgo excesivo de sangrado. Actualmente la recomendación ya cae a una clase 2B, el nivel de evidencia también cae un poco, sin embargo, es importante tenerlo en cuenta con un nivel de evidencia B, en la que nos indican actualmente, 2023, que el pretratamiento con un inhibidor de receptor P2Y12 puede ser considerado en pacientes que vayan a intervención coronaria percutánea primaria, es decir, ya no es tan mandatorio realizarlo. ¿Y esto por qué? Uno de los estudios más importantes y representativos para darle el peso o darle la evidencia, el respaldo a esta recomendación es el estudio Atlantic, en el cual vemos que la administración prehospitalaria versus la administración intrahospitalaria de ticagrelor, en este caso fue la molécula evaluada, no logró demostrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto al desenlace que evaluaron ellos en este estudio, que fue una ausencia de la elevación del ST, que no estuviera resuelto el ST más del 70% antes de la intervención coronaria percutánea y ausencia también de un flujo TIMI-3. No hubo diferencias entre tratamiento en este caso, no logró una mejor resolución de la elevación del segmento ST o del flujo TIMI antes de la intervención. Sin embargo, podríamos hablar de un desenlace de seguridad bastante aceptable en el que las tasas de eventos hemorrágicos mayores y menores fueron idénticas y si bien esto no supone un riesgo mayor para el paciente, el hecho de administrar el ticagrelor previo al ingreso hospitalario, si no se está representando en un beneficio clínico neto, para este caso pareciera no ser la indicación. Otros estudios que respaldan esta indicación y por qué su clase de recomendación baja a partir del gran registro, el Sweetheart, y un análisis de una gran cantidad de pacientes, se pudo determinar que no había un beneficio con el pretratamiento con ticagrelor comparado con el tratamiento que se hace ya exclusivamente durante la intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto con elevación del ST. Y aquí vemos como para desenlaces compuestos y también para individuales de mortalidad, infarto de miocardio, trombosis del stent e incluso no hay diferencias estadísticamente significativas, por lo cual parece que para estos pacientes entonces podemos esperar y en el momento de la arteriografía coronaria y de la intervención indicar la carga de antiplaquetario. Eso sí, no ha cambiado, que tiene que ser de alta potencia si no hay una contraindicación mayor. En cuanto a recomendaciones de la terapia antitrombótica a largo plazo, entre 2017 y 2020 nos decían que debería, en los pacientes que se utiliza la terapia antiplaquetaria dual, después de la implantación de stents, debería considerarse suspender el ASA después de más o menos 3 a 6 meses, dependiendo de un balance realizado entre riesgo isquémico y hemorrágico. Esto tenía una recomendación 2A con un nivel de evidencia A. Si bien no ha cambiado la clase de recomendación y el nivel de evidencia ahora nos lo delimitan un poco mejor y la explicación que se da al respecto es un poco más clara. Y nos hablan ahora que en pacientes que están libres de eventos, después de 3 a 6 meses, en quienes no hay alto riesgo isquémico, la terapia antiplaquetaria simple con uno solo, preferiblemente con un inhibidor de P2Y12 debería ser considerada. Entonces, aquí el escenario está un poco menos ambiguo y nos dicen exactamente en qué escenarios clínicos y con qué molécula deberíamos hacer entonces o podríamos hacer la terapia antiplaquetaria de un solo medicamento. También recogiendo la gran evidencia que hay al respecto, está este metaanálisis que recoge más de 11.000 pacientes en quienes se han evaluado estas estrategias tanto acortadas
como largas de terapia antiplaquetaria dual, haciendo referencia como ventanas de tiempo preestablecidos, terapias cortas de 3 a 6 meses y terapias largas, aquellas que llegan hasta 12 meses, no estamos hablando aquí de terapias extendidas más de un año, y vemos que para los desenlaces que nos preocuparían, quitarle un antiplaquetario, el segundo antiplaquetario a un paciente que le acabamos de poner un stent, veamos cómo para los desenlaces evaluados por intención a tratar como por protocolo, los desenlaces trombóticos que nos preocuparían, como el infarto de miocardio, la muerte cardíaca, tanto en los pacientes con enfermedad coronaria estable, en este caso también los mezclaron con los pacientes con síndrome coronario agudo, no hubo diferencias estadísticamente significativas, como sí lo hubo para los desenlaces de sangrado. Entonces, quizás vamos viendo que si el escenario clínico así lo demanda, hay un alto riesgo de sangrado, no han ocurrido eventos, los pacientes parecen beneficiarse de un acortamiento de la terapia antiplaquetaria dual sin que esto les implique un riesgo trombótico significativo. El Smart Choice es un estudio también que de manera individual se suma a esta evidencia en el cual vemos cómo los pacientes con terapias antiplaquetarias duales, digamos extendidas, se asocian con mayor riesgo de sangrado, no así con un mayor con una mayor tasa de eventos trombóticos, lo cual entonces abre la ventana para una toma de decisión de una estrategia que parece ser segura y a la vez eficaz para estos pacientes. Esto finalmente se articula en unos esquemas de recomendación donde se esquematiza todas estas recomendaciones, pero lo que hay que tener en cuenta es que si no hay una contraindicación y la estrategia por defecto es la terapia antiplaquetaria dual, por los primeros 12 meses después de un síndrome coronario agudo. Esto no ha cambiado y lo que nos permiten es explorar algunas estrategias alternativas en función del riesgo de cada paciente. Después del año se recomienda solamente entonces aspirina y también nos plantean cómo las terapias antiplaquetarias abreviadas o acortadas deben entonces considerarse en pacientes con alto riesgo de sangrado y explorando entre los 3 a 6 meses y las monoterapias sí se sugieren que sean idealmente con inhibidor de la P2Y12, aspirina, si no hay posibilidad del inhibidor de P2Y12, o bien considerar estrategias de desescalamiento de la terapia de la potencia antiplaquetaria. En cuanto a recomendaciones para el paro cardíaco y el paro cardíaco extrahospitalario, actualmente ya nos queda mucho más claro que no se recomienda una arteriografía coronaria inmediata de rutina después de un paro cardíaco resucitado en pacientes hemodinámicamente estables que no tengan una elevación persistente del ST. Ya vemos que esto es una clase 3 y el nivel de evidencia que lo respalda es bastante potente. Los pacientes que no tienen elevación del ST, al menos no persistente, no se benefician de una estrategia inmediata de arteriografía coronaria. En estos pacientes, igualmente con alteración de la conciencia, se recomienda más que un objetivo de hipotermia terapéutica, prevenir activamente la fiebre, más de 37,7, y hacer un control y monitoría estricta de la temperatura. Vemos entonces estudios pivotales clásicos que nos ayudan a respaldar esta evidencia. En el Tomahawk no se vio diferencias estadísticamente significativas entre realizar una arteriografía coronaria inmediata o diferida en pacientes posparo cardíaco sin elevación persistente del ST. Incluso en los diferentes subgrupos no se logró determinar por edad, por diabetes, por ritmo de paro, que los pacientes que no tuvieran elevación persistente del ST después del paro cardíaco se beneficiaran de una estrategia de arteriografía coronaria inmediata. Otros estudios siguen demostrando entonces lo mismo y lo que parece ser entonces indicado para estos pacientes es una evaluación detallada en el posparo, una atención integral en unidad de cuidados intensivos y a la luz de lo que se vaya documentando para estos pacientes, realizar una estrategia un poco más dirigida y planeada de su arteriografía coronaria.
Para el manejo intrahospitalario también, en cuanto a las imágenes que nos apoyan en el manejo posterior de estos pacientes, ya nos hablan, cae un poco, sin embargo nos dejan un poco más claro que en casos que el ecocardiograma no sea concluyente para determinar función ventricular, trombos intracavitarios, la resonancia magnética cardíaca puede entonces considerarse como una excelente opción. Esta clase cae, el nivel de evidencia no cambia mucho, parece ya más una recomendación de expertos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la disfunción del ventrículo izquierdo sí es un factor pronóstico clave y si bien se recomienda evaluar cuál es la fracción de eyección antes del alta, la ecocardiografía de rutina nos puede servir, por supuesto, para evaluar el ventrículo izquierdo, la función del derecho, la función valvular y también excluir complicaciones mecánicas tempranas. En un número limitado de casos, y es aquí donde por eso no se emplea la resonancia, al menos no de rutina, es porque el número de casos en los cuales la ecocardiografía no logra determinar esto con precisión son limitados. Sin embargo, la resonancia puede ser una alternativa valiosa, sobre todo por los criterios adicionales funcionales y de pronóstico que nos puede brindar. Estudios han demostrado que documentar tamaño del infarto, obstrucción microvascular, agregan valor pronóstico incremental a pacientes en quienes se aplique este estudio con, digamos, alguna rigurosidad, buscando específicamente estos hallazgos. Otros estudios han intentado incluso incorporar algunos de estos hallazgos ya con puntos de corte específicos determinados por resonancia y han logrado desarrollar y validar una puntuación de riesgo, scores de riesgo basado en resonancia magnética cardíaca para pacientes después de una intervención por infarto con elevación del ST. Este estudio, por ejemplo, determinó que pacientes con fracción de eyección menor del 47% con áreas de infarto de obstrucción microvascular más de 1,4% y áreas de isquemia también más del 19%, integrarlos a un score de riesgo en el cual de 0 a 1 es de bajo riesgo y de 2 a 4 es de alto riesgo, se asocia con la ocurrencia de eventos cardiovasculares mayores en el tiempo, en este caso a 12 meses, y esto incorporado con otros criterios clínicos provee una potencia importante en el momento de la predicción de la ocurrencia de eventos cardiovasculares mayores, de tal manera que bien utilizada y sobre todo en casos en que el ecocardiograma no sea concluyente, puede brindarnos información valiosa para los pacientes. En cuanto a la enfermedad coronaria multivaso, en infarto con elevación del ST en pacientes estables, tenemos una recomendación bastante mejor delimitada en cuanto a qué se recomienda, completa o no completa, y el tiempo. Y ahora lo que nos dicen es que la revascularización completa se recomienda durante la intervención coronaria o durante el evento índice dentro de los primeros 45 días. Antes nos decían que debería ser considerada en pacientes antes de la alta hospitalaria. Ahora la ventana de tiempo es un poco más claro y los 45 días es entonces lo que nos proponen. Esto a la luz de una gran cantidad de estudios aleatorizados controlados que han tomado como principal preocupación que la enfermedad coronaria multivaso, por supuesto, es evidente en aproximadamente la mitad de pacientes sometidos a la intervención coronaria percutánea y está asociada con un pronóstico adverso. Estos estudios entonces que vinieron uno detrás de otro, 2013, 15, 17, como el PRAMI, el Danami Primulti, el Complete, el Culprit, ya nos empezaron a decir de manera contundente que la revascularización de lesiones no culpables, aquí hay un poco de evaluaciones sobre si hacerlo en el evento, en el procedimiento índice o bien durante la hospitalización, pero realizar la revascularización completa de los pacientes y no solamente tratar las lesiones culpables se asocia de manera contundente con una mejoría de los desenlaces cardiovasculares mayores en tiempos, digamos, muy similares en seguimientos que llegaron a ser hasta 36 meses o más.
Esto entonces queda claro y ya la estrategia por la cual se define si se hace o no se hace la revascularización es lo que presenta un poco de variaciones, pero por supuesto considerar dejar lo más completo al paciente es lo que está indicado. Metaanálisis que recogen gran parte de esta evidencia nos muestran entonces de manera contundente la evidencia a favor de una revascularización completa para desenlaces tan importantes como la muerte cardiovascular y la muerte cardiovascular en un compuesto con infarto de miocardio nuevo. No hay, a la luz de la evidencia que aquí recoge y depura un poco más sobre si esto se debería ser guiado o no por estrategias funcionales como el FFR. No hubo diferencias significativas entonces entre si la decisión se toma por angiografía o por FFR. Esto es un poco para hilar un poco más fino, pero en términos generales, considerar la revascularización completa de lesiones no culpables en pacientes que ya se presentaron con un infarto con elevación del ST se asocia con mejores desenlaces cardiovasculares. El tiempo para completar la revascularización sigue siendo un poco más heterogéneo, sobre todo a la luz de la evidencia, y las anteriores guías recomendaban la realización de la intervención de las lesiones no culpables durante el procedimiento índice. Sin embargo, el COMPLETE, y lo toman de referencia por su impacto y por su diseño, en el COMPLETE, la intervención coronaria percutánea de lesiones no culpables en pacientes asignados a revascularización completa se realizó durante la hospitalización en 67% de los pacientes o después del alta en 33%, en un tiempo medio de 23 días del alta, pero siempre entre los primeros 45 días. Y esto no determinó para estos casos un efecto por interacción en el momento de la intervención coronaria percutánea, de manera que a la luz de todo lo que se ha venido recogiendo, más la contundencia de estudios más recientes, parece que la ventana de los 45 días es todavía razonable para lograr la revascularización completa de los pacientes. Condiciones comórbidas, ya para terminar, sin ahondar mucho en la evidencia que respalda, los pacientes deben ser tratados de manera integral y pacientes con hiperglicemias persistentes deben ser manejados evitando, por supuesto, los episodios de hipoglicemia y esto es importantísimo tener en cuenta para el manejo posterior y garantizar desenlaces adecuados. En conclusión, vemos que lo único constante es el cambio. Heráclito de Éfeso ya lo decía hace bastantes años y vemos cómo año a año se nos suma la evidencia, alguna sube, otra cae y finalmente nos vamos adaptando y vamos todos trabajando con recomendaciones que nos ayuden en nuestra práctica clínica diaria. La evidencia crece y con esto se revalúan las recomendaciones, se adjudica un mayor o menor peso a su grado de recomendación y es esto lo que vamos viendo en las guías tan cambiantes. ¿Debemos realizar una introducción a la práctica clínica de forma rigurosa? Sí, porque es lo que nos ayuda a guiar muchas decisiones, pero de forma cuidadosa, teniendo en cuenta que la evidencia que hoy está en las guías que recientemente están publicadas también tiene unos años atrás y la evidencia sigue creciendo de manera que vamos rigurosos, pero cuidadosos. No olvidar, las guías son una guía. El paciente es lo único constante en sí mismo. Por tanto, se debe individualizar y ajustar a cada caso particular cada recomendación y esta siempre será la mejor opción. Muchísimas gracias.